Buenas noches para todos. Nos invita a leer la Biblia en Efesios capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 17 del capítulo 4 hasta el versículo 20 del capítulo 5, como leímos el otro día. Cinco y 17, bueno, 4 y 17 a 5, 20. ¿Alguien quiere ayudar a leer? Bueno, entonces lee hasta del 17 hasta el 22, capítulo 5. Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hasta el 32. Hasta el 22 te entendí, Ah. perdón. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora alguien que lea del 5 del 1 al 20. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dicen, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hasta el 20. No os embriaguéis
dando siempre gracias por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te damos gracias, Padre, por tu palabra y ahora que vamos a considerarla, te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe, Señor, nos hable, nos bendiga, nos enseñe. ¿Cuál es la forma de vivir que tú quieres para tus hijos, Padre? En nombre de Cristo, amén. Como decíamos el domingo pasado, el viernes pasado, como lo hemos dicho varias veces, para Dios hay solo dos tipos de personas, ¿verdad? Hay una raza y dos pueblos, podemos decir así, dos familias. Para Dios hay una raza y dos familias. La raza humana, no importa si eres asiático, africano, caucásico, o lo que sea, hay solo una raza y dos familias. La familia de Dios y los que no son familia de Dios. No importa dónde naciste, el país que tienes. Si sos creyente, sos familia de Dios. Si sos creyente en Cristo, eres familia de Dios. Si no has creído en Cristo, no eres familia de Dios. Estás perdido. Eres la familia de los perdidos. O sea, no importa la religión que tengas, nada. Lo único que importa es lo que define todas las cosas, es lo que has hecho con Cristo. Si lo has creído como Salvador tuyo, o si aún no has creído. Cada uno sabe en qué familia está. Si no has creído, estás perdido. Si has creído, eres familia de Dios, ¿verdad? Y nacido de Dios. Porque esto no es un reglamento para que adoptemos normas. Es vivir conforme a lo que somos. No puedo vivir estas cosas si no soy hijo de Dios. Para vivirlas tengo que ser hijo de Dios. Como dice acá, el Espíritu Santo tiene que estar en mí, el Espíritu de Dios, para que entonces yo pueda vivir esa vida nueva que Dios me ha dado. Los creyentes, los que somos cristianos, los que nos convertimos, en realidad convivimos con dos naturalezas. La vieja naturaleza, que es la que trajimos desde que nacimos, y la nueva naturaleza, que es la que adquirimos cuando creemos. La vieja naturaleza no puede hacer la voluntad de Dios, no tiene arreglo. Lo que somos de nacimiento no tiene arreglo. Tiene que quedar muerto en la cruz. ¿Entendamos? Lo viejo no tiene arreglo. Por eso tiene que crecer en nosotros esa nueva vida. ¿Entendemos hasta ahí? Dios no quiere reformar nuestra vida. Dios no quiere reformar tu vida. Eso no nos cansemos nunca de repetirlo. Quiere que nazcas de nuevo y tengas una vida nueva. De nada vale que uno reforme su vida si no cree en Jesucristo. Porque con la vida reformada se va a la perdición. Eso es tremendamente fuerte. ¿Verdad? Capaz que la religión, porque las religiones todas, a veces mejoran a las personas. Yo ahora estaba escuchando de los musulmanes, que no son tan locos como parecen. Hay más locos que ellos. Y te enseñan a ser fiel. Te enseñan una vida muy interesante, de temer a Dios, pero no predican a Jesucristo. Lo respetan mucho, pero no lo predican. Entonces no nacen de nuevo, se pierden. Son muy religiosos. Son mucho más religiosos que en nuestro país, por supuesto, pero se pierden. Y también otras religiones que uno ve, los mormones y otras religiones enseñan a la gente a vivir distinto, a respetar su familia, a ser buenos vecinos, a ser generosos. Pero ¿saben que eso la reforma de la vida nos salva? Jesús se lo dijo clarito en el capítulo 3 de Juan a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Todo lo que has vivido sin Cristo no sirve para nada. Tienes que nacer de nuevo. Del agua y del Espíritu, por la fe en Jesucristo. Estas son cosas básicas, ¿verdad? A mí un escritor
que me gusta mucho es Carlos Spurgeon. Él predicaba de una forma muy poderosa en otra época, pero él cuando predicaba decía bien claro, Dios no tiene nada para decirte, si no has creído en Cristo, no tiene nada nuevo para decirte Dios. Que crea en Cristo, ya verdad. Después que creas en Cristo, Dios va a tener muchas más cosas para decirte. De otra forma, se puede decir así también. Dios, si tú no aceptas la revelación de Jesucristo, Dios no te revelará otras cosas. Entonces, es muy importante entender esto. Y acá, en el libro de Efesios, dice, antes teníamos una otra forma de vivir, de la cual éramos otra cosa, éramos otra persona, es el viejo hombre del cual tenemos que despojarnos, ¿verdad? Como si fuera una ropa, tenemos que sacarnos el viejo hombre, y vivir en el nuevo. Y qué bueno entender esto, porque saben que la gente que nos rodea, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, donde vivimos, precisan a alguien que viva estas cosas. De nada vale que tú hables mucho si no vives. O sea, tenemos que ser luz donde estamos. ¿Verdad? Luz. O sea, tiene que verse. La gente tiene que aprender que es una persona de fe. Y lo va a aprender viendo de ti. La gente, estudiantes, estudian. Tú estás con otros. No van a saber de Cristo por lo que hablas, sino por lo que vives. Hay que ir a predicar, sí, por supuesto que hay que hablar. Pero de nada vale lo que hables si no vives. A veces es difícil, porque a veces no vivimos en forma coherente con lo que somos y se complica. Y acá te enseña cómo tienes que vivir y cómo tenemos que vivir como iglesia del Cristo que somos. Se dice cómo hemos sido enseñados en la verdad, ¿verdad? Algunas cosas vimos el otro día, pero vamos a ver algunas de nuevo, porque esto es muy rico, pero habla de la sexualidad, habla de cómo hablamos, de cómo reaccionamos frente a los demás, ¿verdad? Esas cosas está hablando. Y realmente no sabía cuál iba a empezar, pero me gustó esto y lo vamos a considerar. Dice, desechando la mentira, hablar de verdad, somos cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y después más adelante en el versículo 31 dice, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, antes de ser benignos los unos con los otros. ¿Cómo estamos en eso? Esto no es para teorizar. Esto no es para teorizar. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? A veces tenemos amargura dentro nuestro. O sea, malos sentimientos con respecto a otros. Y no desechamos nuestros malos sentimientos, los dejamos ahí. Los sentimientos. A veces hay situaciones que nos sacan de quicio. Y hay veces que esas situaciones que nos sacan de quicio las dejamos ahí adentro y atesoramos un enojo, ¿verdad? Como dice el viejo tango, acunando un rencor. Tú Alejandro, sí escuchaste, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes vieron cómo se acuna un niño? ¿O cómo se mece un niño? ¿Verdad? A veces podemos acunar rencores. Rencores contra familiares, rencores contra patrones, compañeros de trabajo, contra hijos, contra hermanos, ¿verdad? Eso es el enojo. El enojo que se acrisola, se hace carne en uno y forma parte de la vida. Bueno, ¿cómo estamos en eso? ¿Cómo estamos? La ira es un problema muy grave, muy grave.
y hace que la gente haga locuras. Estamos en un tiempo donde la gente vive irada, ¿verdad? Y cultiva la ira y el enojo. Y habla muchas cosas que no tienen que hablarse. Y se prepara para herir a otro porque está muy bravo todo. Hay ladrones, y esto y que el otro, y en el tránsito. Y pensando en el tránsito, justamente cuando leía esto me acordé lo que ha sucedido en el tránsito en estos días pasados. Una persona se enojó con uno de esos que reparten y le cajó un cuchillazo. No sé si un cuchillazo, que fue que le dejó un puntazo, le dio como algo y lo mató. Una persona de trabajo normal era el homicida. Pero, ¿qué le pasó esto? Y un hermano, él puede hacer, sí, cuidado. Cuidado. Yo sé que yo aprendí que no tengo que andar con cuchillos en el auto. Tengo que sacar uno, hay una de mesa, pero tengo que sacarlo. No sé usted, hermano. No sé usted. O revólveres. Porque si te enojas, lo usas. Este hombre se enojó con uno de esos, ¿cómo se llaman? Delivery, que le dicen ahora, repartidor, y lo mató. Y entonces, yo cuando, claro, uno escucha, pero justo como venezolano, pobre, y además está en un sindicato, le han dado mucha publicidad, ¿verdad?, al hombre. Pero vamos a ser honestos todos los que estamos acá y manejamos auto en Montevideo. Cuando no le ha dado ganas de tirarle con algo a un delivery, ¿no les ha dado ganas de tirarle con algo a un delivery? Que los pasa por cualquier lado, que vienen contra flecha, que se le tira por cualquier parte. Pero ¿verdad que sí? Cuidado con eso. Cuidado. Porque en el tránsito uno se acumula rencores y cosas. Ni comete errores, puede cometer un error garrafal. Pobre del muerto, por supuesto, pobre hombre, que trajo a la familia, dice, porque en Uruguay era más tranquilo, dijo, se le mataron. Y pobre el homicida. El homicida nunca pensó que iba a hacer eso. Pero claro, acunó un rencor, lo tenía adentro y terminó con la vida de una persona. Cuidado con eso, ¿verdad? Piénselo cada uno para usted, para cada uno. Y hasta podemos tener problemas con un hermano si acumulamos cosas. Problemas graves podemos tener, ¿verdad? Seguro que sí. Hay hermanos que se agarraban a golpe de puño en la iglesia. ¿Cómo? Sí, sí, porque en vez de poner en práctica estas cosas de acá, hicieron lo contrario. En las familias, los esposos, los esposos y las esposas, ¿verdad? Se acumulan los padres y los hijos, ojo, los padres y los hijos. Porque estas situaciones de esto, de airado, no pecáis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y esto que dice, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hay que vivirlo, tenemos que vivirlo donde estamos, en la casa. No tenemos los mayores conflictos, hermano. En la casa tenemos los conflictos, ¿o no? ¿O somos extraterrestres? No somos extraterrestres, somos humanos y en esos lugares se provocan graves problemas. Yo tengo que decir, bueno, tengo que con Dios vivir a Cristo, ¿verdad? El amor de Dios. Y yo sé que lo saben, pero acá está diciendo una cosa, airados y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A veces nos enojamos justamente. Está diciendo, tiene que terminarse en el día el enojo. Si tú no haces caso, estás pecando contra Dios, primero, y estás dándole lugar a Satanás para que tome control de ti. O sea, esto, a veces, pero con lo que me hizo y lo que dijo, pero ¿sabes qué? Tenemos que presentarnos delante de Dios y perdonar. ¿Cuándo hay que perdonar? Antes que te pida perdón, como el Señor. La actitud de perdón tiene que ser previa a esta otra cosa. La actitud de orar por el hermano tiene que ser previa. La actitud de orar por mí mismo para que no se quede rencor tiene que ser previa. ¿Verdad que nosotros nos ponemos, hoy leemos este pasaje y decimos, Señor, ¿falta en esto? ¿No me ha pasado? ¿Sí? ¿Eh? Sí, claro.
Sí, sí. Sí, claro, claro. Mm. Y entonces tengo que trabajar en mí mismo. O sea, tengo que Dios trabaje, ¿no? Para que Cristo sea formado. Esto es muy importante, hermano. Es básico, ¿verdad? Si queremos que la iglesia crezca, que Dios se vea, porque íbamos a ese punto, que sea, si queremos ser luz, tenemos que dejar que la luz se manifieste a través de nosotros. Estas cosas contristan del espíritu, entristecen a Dios y no dejan que Dios se manifieste en nuestras vidas, ¿verdad? Este, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Qué importante es esto. Yo ya estoy viejo, queridos hijos, pero los que están criando hijos, qué importante esto. Porque para los hijos tú eres la referencia de Dios. Para los que tienen hijos chiquitos, tú eres referencia de Dios. No importa lo que digas, querido. Importa lo que haces. Miren que es así, ¿eh? Lo que digas vale si lo que haces respalda. Y lo que uno es se transmite sin palabras. ¿Me explico, no? La gente va a aprender de Dios lo que nosotros somos. Eso nos pone, los que tenemos nietos también tenemos que pensar así. Nos pone en una situación de humildad, porque cuando uno ve lo que es, uno se humilla delante de Dios. Cuando tú te das cuenta cuando uno se da cuenta de cómo es, no saca pecho. Y se cree más que los demás. Dice, Dios, ayúdame a mí. Yo tengo que cambiar. Y voy a orar por mi hermano para que él cambie también, como de otra vez hablábamos, ¿verdad? Me doy cuenta de lo que soy y oro por mi hermano para que él también pueda cambiar. Y para que Cristo gobierne en su vida. Son básicas estas cosas, para hacer luz. Para hacer luz. Se puede interrumpir. Estamos hablando de cosas bien prácticas, bien sencillas. Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, esto de hablar mal. Porque uno habla mal si piensa mal, si siente mal, habla mal. Toda malicia, ¿verdad? O sea, Dios tiene que hacer un gran trabajo en nosotros. Siempre que uno ve estas cosas, después dice, antes de ser bien, antes de benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estoy tan cansado de ese malos pensamientos, pero ya va a venir. Escuché no voy a contar eso. Bueno, así que, ¿cómo somos como los demás? ¿Cómo hablamos? Habla verdad, dice. ¿Quién no ha mentido? Bueno, la primera mentira sí siempre no hemos mentido. Y mentir, todo. Todos hemos mentido y además se miente de distinta manera, porque uno puede mentir diciendo la mitad de las cosas, puede mentir dorando lo que uno dice, ¿verdad? Esto habla de franqueza, de transparencia. ¿Por qué miente uno? Bueno, porque no quiere estar de ventaja al otro, porque no lo quiere. Pero no se puede mentir. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Él dijo a los judíos, ustedes son vuestros padres, hijos del diablo, que es mentiroso y asesino desde el principio. Entonces, esto es difícil. Es difícil de practicarlo. Pero en los distintos ámbitos tenemos que buscar la verdad. Y cuando Dios te enseña que tienes que decir la verdad, la próxima vez que vayas a mentir o mientas, Dios te va a reprender mal. O sea, si tú aprendiste que no tienes que mentir y vuelves a mentir, Dios te va a hacer echar marcha atrás. Te va a mostrar que no tenías que mentir. Una vez para salir, la salida es fácil, ¿no? En tantas cosas, hasta
la autoridad, de tantas cosas que uno miente, que está mal que uno mienta. Dios quiere que hablemos verdad, porque la verdad es de Dios. Y entre los hermanos más todavía. Entre los hermanos va. Si yo te miento, ¿qué hacemos? Ponemos distancias unos con otros. Así que habla verdad. Dice, y ser benignos, ser benigno, bondadoso con los demás. Una disposición a ser bueno con los demás. Se puede si Dios está en nosotros. De tener compasión, perdonarnos unos a otros, como también Dios nos perdonó a nosotros. ¿Cómo hablar? También, siguiendo de cómo hablar, dice, no hablemos, voy a entrar a la cosa sexual, pero no hablemos palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no conviene. O sea, que no hablemos cosas deshonestas, para más no hablemos pavadas, que la conversación nuestra no sea de la pavada. El público que habla así, porque necedades son pavadas. Hay la versión moderna, la versión antigua de la escritura, decía, no hablan de estupideces. Eso también nos tira la oreja, ¿no? Porque a veces podemos estar una hora juntos y hablar media hora de cosas que no tienen ningún sentido. Yo no digo que no hagamos chistes, que seamos toda una cosa, no, aburrido no, pero sí que hay cosas que no hay que hablar, ¿verdad? Cosas que no convienen hablar, que no construyen nada. Bueno, y yendo a la parte sexual es tremendo, ¿no? Porque habla versículo 3, capítulo 5, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre ustedes. Es interesante. Fornicación es toda relación sexual fuera del matrimonio, todo lo que Dios no permite sexualmente. Inmundicia tiene que ver con eso. Y avaricia, y acá avaricia es un deseo intenso de algo, ¿verdad? En general se refiere al dinero, pero acá en este contexto para mí no se refiere al dinero. Está hablando de tener un deseo intenso por cosas sexuales, porque está hablando de fornicación. Y sigue hablando, ha hablado de eso. Yo, justo estudiando hoy, lo que quiere decir la palabra pornografía, que es muy importante, es una de las cosas que más se consumen en todos lados, hombres y mujeres. Pornografía quiere decir escritura de rameras. Escritura acerca de rameras. Mira, porque antes no había imágenes. Eran libros, cuentos acerca de rameras, pornografía. Yo tuve que buscar, porque lo leí en un comentario y después fui a buscar al diccionario, porque digo, mira cómo es, ¿verdad? Pero Dios está hablando, digamos, cuidado con estas cosas, ¿no? Menciona varias palabras, también, a ver si las tengo acá. Pero parece que es tremendo esto, no sé si lo escribí porque a veces no escribo mucho. La lascivia es justamente una forma de ver en forma corrupta las cosas. Estar siempre mirando a la mujer y las cosas, pensando, ¿verdad? Con deseos que no convienen. Las mujeres, digo, porque soy hombre. Las mujeres tienen que empezar en ellas mismas. Ha cambiado tanto, ¿no? Porque antes la cosa de esta pornografía, esas cosas eran más bien de los hombres, pero ahora por lo que he visto se ha generalizado de una forma tremenda. Las mujeres también consumen este tipo de cosas en gran forma. Y esas cosas se introducen dentro de la iglesia. El mundo entra en la iglesia, ¿o no? Ser mundanos a veces nos invade. Ahora, si una persona que dice que es cristiana vive en estas cosas sin ningún pudor y sin que le cause nada, hay que dudar que sea creyente. Porque el Espíritu Santo tiene que hablarte. Yo no estoy hablando de que un cristiano no caiga en estos pecados. Estoy hablando cuando es una forma de vida estas cosas. Que no hay ningún cambio, que vive en la lascivia, en la fornicación, en la inmundicia. Hay que ver. Y en el hablar tiene que ver también los chistes que hacemos, el humor que tenemos.
Dice, ni se nombran estas cosas. Está diciendo, soy cristiano, el humor no corre. No, el humor corre, el humor sucio no corre. ¿Verdad? Dice que me borra, me borra del mundo. Bueno, vamos a verlo. A ver, una separación tiene que haber, hermanos. Hasta cierto punto puedo estar con otros, pero es un punto que no puedo seguir. Hasta cierto punto puedo compartir, pero llega un punto que no puedo compartir. Yo les quiero decir una cosa. Yo nunca me digo santo. Soy el primer pecador y sé a lo que le tengo que disparar. Pero si uno tiene relaciones muy estrechas con gente que no es cristiana, vas a terminar como ellos. Ten cuidado. Sí, dice, esto lo dijo Spurgeon. Jesucristo estaba con los pecadores, pero no decía estupideces Jesucristo. Estaba con los pecadores, pero hablando del reino siempre. ¿Puedes hacerlo? Bueno, si puedes hacerlo, te felicito. Pero tenemos que tener cuidado, hermano. El hermano Altare, Daniel Altare, una vez compartió una historia que fue un cumpleaños de un familiar. Me gusta decir todas las cosas. No sé, estuvo sentado y no bailaba, por supuesto, sentado, no bailaba. Y nadie quería estar. Tenés de fuera porque así se relajaba todo, ¿no? Él estuvo allí, que de esa manera, no me acuerdo si se fue después, no me acuerdo, pero sé que después el familiar se convirtió. También estuve en un cumpleaños de 15, cuando yo estaba con los jovencitos, con los adolescentes. Hasta que no nos fuimos se largó el baile. Después sí, se bailaron todo. Pasan esas cosas, ¿no? Pero, ¿a qué voy? ¿Hasta qué punto puedes estar tú con la gente? ¿Hasta qué punto puedes compartir? No hasta a todo el mundo. Te vas a tener que ir, porque si no vas a terminar haciendo lo mismo que ellos, ¿verdad? ¿Tienes un grupo de amigos? ¿A dónde vas? Porque si vas a terminar en cualquier lado, hasta puedes terminar cometiendo una infidelidad matrimonial. ¿Lo creo o no? ¿Estamos hablando de cosas en serio o no? Sí, hay puntos, porque además, cada vez está peor la sociedad. Cada vez las barreras se rompen más. Cada vez se hace más cualquier cosa. ¿O no? Soy yo que lo vea. Pero es más fácil. Pero yo con la fiesta de los escribanos me ha pasado eso. O sea, está todo lindo el cumpleaños. Después se van para el baile con las escribanas y no sé qué pasa, porque después que se tomaron 20 cervezas cada uno, después pasan cualquier cosa. Pasan cosas. Pasan cosas. Tú hasta aquí llegué. No soy un bicho. Comparto con la gente. Pero después, tío, te tienes que dejar de compartir. Creo que esto es muy bueno para todos nosotros. Para los padres cada vez más difícil, pero sí, delante de Dios hay que ver las cosas como son. Por supuesto que hay que ver como son. ¿Verdad? Tenemos que tratar de ver los que tienen hijos, hijas. Los hijos toman la decisión que ellos quieren. Pero mientras tú puedas controlar, controla. ¿Me explico? O sea, ¿me entienden lo que digo? Uno tiene que tener un control. Porque tiene que tener un control. No son todos como el cumpleaños de Laurita o de Celina. No son todos los cumpleaños así, hermano. Esos son los creyentes. Los cumpleaños de no creyentes no son así. Y bueno, me parece que tenemos que tener las cosas claras. Por caer bien, no podemos afectar la santidad que tenemos que tener. Dios es santo y nos llama a nosotros a ser santos. En el hablar, en el pensar, en el divertirnos también. No sé si se puede opinar de esto. Ya, alguien dice, no, yo acepto que hable después. No te decís, si yo estoy de acuerdo, decís que no estoy de acuerdo. Pero me pasa que se entiende, ¿no? Bueno, así que
vimos las relaciones entre nosotros, hablamos de los sentimientos adentro de nosotros, hablamos del hablar nuestro, y hablamos de la parte de la sexualidad, que es lo que más afecta a nuestra sociedad. Nosotros estamos totalmente en contraflecha del pensamiento de la gente. Y yo a veces he llegado a la conclusión que a veces no tengo que hablar tanto. Tengo que hablar de que estoy contento con mi esposa. ¿Entienden lo que les digo? Que no quiero engañar a mi esposa. Pero esas cosas hay que hablar. La gente tiene que ver luz. Tiene que ver, uno es feliz con el cónyuge a través de los años, que es feliz, que está contento con eso que yo le digo. Y tenemos que estar contentos. Eso también. ¿Estás contento con tu matrimonio? Bueno, dale gracias a Dios. Porque a veces, esto es un paréntesis, pero a veces tú le das gracias a Dios por el esposo o la esposa que Dios te dio. ¿Le diste gracias hoy? Dale gracias, muchacho. Porque cuando uno empieza a dar gracias, empieza a amar más al cónyuge y lo respeta más. ¿Entienden? Y esto es muy importante. La gente tiene que verlo eso. Porque, como les digo, cada vez la sociedad se disuelve. La gente no se casa, se junta para dejarse. Cualquier cosa es motivo para dejarse, ¿verdad? Y se empieza a vivir de cualquier manera, porque cuando la gente empieza a buscar, como vimos el domingo pasado, viernes pasado, el otro viernes, el viernes pasado, cuando tú empiezas a irte, ¿verdad? La satisfacción que te da el pecado es decreciente. Hay una ley que se llama ley de la satisfacción decreciente. En lo sexual es muy importante y para los jovencitos que están de novios es muy importante. Para los jóvenes que están de novios es muy importante. Ley de la satisfacción decreciente. ¿Qué es eso? Los jóvenes novios tienen que apretarse poco, muchachos. No se aprieten. El noviazgo es para conocerse. Hay un conocimiento físico, espiritual y emocional. El noviazgo es para que te conozcas emocionalmente y espiritualmente, no físicamente. No, esto no estoy pasado de moda, ¿no? Porque ¿sabes qué pasa? Si tú la abrazas mucho, vas a querer abrazarla más. Si le das un beso, le va a quedar un beso francés. Sí, si sientes sus senos, va a querer tocar los senos. Eso es así, hermanos. Si la satisfacción, a medida que avanzas, es decreciente. Vas a querer ir más y terminas cometiendo fornicación, teniendo relaciones sexuales antes de casarte. Tenemos que decirlo esto, hermanos. Los padres tienen que decirlo en primer lugar, son los responsables de los hijos. Los maestros de adolescentes tienen que enseñarle estas cosas a los jóvenes. Si quieren que sean santos. Los que están de novios, cuidado, ¿verdad? Porque Dios quiere que el sexo sea para el matrimonio. Que después del matrimonio, cuando estés cerrado en tu cuarto, disfruta todo lo que quieras con el cónyuge. Porque ahí no hay ninguna regla. Salvo violencia, además no hay ninguna regla. No dice nada la Biblia. Es amplia, no voy a entrar en eso, no es el tema hoy. Pero sí que cuando sos de novio tenés que tener cuidado con esas cosas. Dios quiere que los jóvenes estén juntos, sean amigos. Sí, Dios quiere que los jóvenes sean amigos. ¿Quieren que se diviertan? Sí, Dios quiere que se diviertan. ¿Quiere que haya grupo de adolescentes y jóvenes? Dios quiere que haya. Dios quiere que la gente se novie, por supuesto que sí. Pero que en el noviazgo se vive lo que tiene que vivirse en el noviazgo. No todo. Claro. Muchos primero se acuestan con la muchacha y le preguntan cómo se llama. Y si se llevan bien, se novian. Pero eso no es en la vida, no es en el mundo cristiano, no es así. ¿Verdad? No es diferente. Dios quiere que vivamos en santidad, porque Dios sigue llamándole a las cosas por su nombre. Y las relaciones fuera del matrimonio son fornicación. Y Dios no las quiere. Y son inmundicia, y Dios no las quiere. Me explico, ¿no? Esto es muy práctico. ¿Saben qué?
Yo quiero dice este pasaje, esta sección comienza diciendo que cuidemos la unidad de la iglesia. Para cuidar la unidad de la iglesia tenemos que hacerle caso en esto. El pecado divide. El pecado me aleja de los hermanos. Yo peco y me alejo. No voy a estar siendo uno y orando por el otro y amando y siendo benigno si tengo pecado. No, me voy a alejar, ¿verdad? Pero acá dice una cosa más importante todavía. Eso es muy importante, más importante todavía. Dice que no entristezcamos al Espíritu. Dios vive en nosotros. Dios vive en los creyentes. Mi pecado lo entristezco a Dios. No me va a ir bien. No puedo tener satisfacción en la vida si con mi pecado entristezco a Dios. Dios se goza cuando alguien se arrepiente, cuando alguien sale del pecado, lo que dice en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? En el que se enseña, viene ahí esa enseñanza, donde Dios se goza cuando un pecador se arrepiente. Cuando el pecador se vuelve a él desde su pecado, se alegra a Dios. Cuando el pecador se vuelve al pecado, se entristece. Y nosotros alegramos a Dios el día que nos convertimos, que nos arrepentimos, que creímos en Él. Pero cuando nosotros nos volvemos al pecado, a todas estas formas pecaminosas, amargamos a Dios. Y no puede haber gozo en la iglesia después. No puedo tener gozo en mi vida, en mi casa, en mi familia y en la iglesia. No puedo transmitir que Cristo es la razón de vivir, no la puedo transmitir. Podré decirlo con los labios, pero mi vida no va a estar, no va a haber un gozo. No se va a ver el gozo, ¿verdad? Dios quiere que seamos santos como Él es santo. A Dios le importa lo que pensamos de los hermanos, lo que sentimos de los hermanos, lo que hacemos con los hermanos, lo que en nuestro corazón hay para los hermanos. A Dios le valora mis oraciones, tus oraciones por los hermanos. Dios le importa cómo miras al otro sexo, cómo piensas, lo que sientes. Le interesa tu santidad. A Dios le interesa que seamos santos. Cuando somos santos, estamos siendo como Dios. No es una teoría. Dice, sed santos, ¿cómo sigue? Porque yo soy santo. En vuestra forma de vivir, en toda nuestra forma de vivir. Yo espero que sigan leyendo este pasaje, el 4, el 5. Son pasajes bien prácticos que nos van a enseñar mucho. Yo les pido que los lean, hermano. Bueno, ahora sí, alguien quiere terminar con una oración, que lo haga y después, que nos saludemos y eso, hablamos un poco de la escuela dominical. Gracias por estas enseñanzas que, si bien prácticas, nos cuestan, que alguno, por tu gracia, tiene cierta firmeza en algunas cosas, pero en otras sabemos que delante de ti, Padre, tenemos que seguir trabajando. Primero, para vivir una vida plena, que podamos honrarte con buscar la santidad que tú te mereces, pero también para los que nos rodean, Señor, que vean nuestra vida y que nuestra vida refleje todo lo que tú eres, Señor. Gracias porque tú ya nos ves santificado, nos ves justificado en Cristo. Gracias porque Él pagó por todo esto que tenemos que seguir cambiando nuestra vida, Señor. Y gracias porque tú nos amas, a pesar de todo eso que llevó al Señor Jesús a la cruz. Gracias también porque podemos entender
que te necesitamos y que tenemos que seguir cambiando, dejar que tu Espíritu obra en nuestra vida y que nos guíe. Te pedimos, Padre, para que nos estés bendiciendo en esto de vivir una vida que te agrade conforme a tu voluntad. Bendice el regreso de nosotros a nuestros hogares, también la planificación de lo que se va a hablar sobre la escuelita dominical, que tú estés guiando todas las cosas, perdona también nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén.